Bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde tenemos subidas en las bolsas y subidas también, aunque más moderadas, en los bonos. Empezamos como siempre por el tablero. Vemos que el índice de miedo y codicia sigue en zona de codicia extrema, y por sectores tenemos en Estados Unidos cayendo a consumo discrecional con menos 1,10 y el resto de sectores subiendo, especialmente real estate con 1,5, telecomunicaciones 1,26 y tecnología con 1,25. En Europa, tecnología es lo que más sube, 2,17, y lo que más cae automoción con menos 0,80. ¿Qué ha pasado hoy? Pues bueno, hemos tenido noticias macroeconómicas bastante favorables para los mercados. En Europa, en Alemania sí que han sido un poco peores las expectativas empresariales, índice de confianza empresarial y situación actual de Alemania, pero en Estados Unidos ha habido datos bastante fuertes. Bueno, aquí tenemos también los del Banco Central Europeo, que no ha habido ningún dato extraño. Todo ha quedado en lo esperado, pero los datos macro de Estados Unidos han sido bastante fuertes, destacando sobre todo el PIB del cuarto trimestre, que ha quedado en 3,3, cuando se esperaba 2, una subida muy por encima de lo esperado, aunque es un dato preliminar. Y también el dato de precio de bienes y servicios incluidos en el PIB, que también ha quedado bastante por debajo de lo esperado. Gracias a estos dos datos, que muestran una economía estadounidense muy fuerte, el mercado espera que haya un aterrizaje suave y que no haya una recesión, o al menos que no sea muy grande. También el dato de venta de viviendas ha quedado un poco mejor de lo esperado. Bueno, pues han sido datos que, como digo, han gustado bastante al mercado por ese tema, porque parece que se puede evitar una recesión. Y con todo esto, pues lógicamente tenemos a las bolsas subiendo con bastante fuerza. El S&P 500 sube 0,40, vuelve a llegar a la zona de los 4.900 puntos. Ayer fue un buen día para abrir un pequeño corto ahí en esos 4.900. Yo aproveché esa caída que hubo al llegar a los 4.900 y la verdad que los he cerrado porque no le veía tampoco más recorrido. Y vuelve otra vez a llegar a esos 4.900. Si consigue superarlos, pues podríamos ver subidas más fuertes, pero antes hay que romper esa zona, que va a ser bastante dura. El Nasdaq hoy sube también 0,5, aunque un poco más lastrado por Tesla. Vamos a ver cómo está ahora mismo, que ha dicho que va a tener un año bastante flojo y ha caído con mucha fuerza. Ha caído desde los $200 a los 186, un 10% de caída, y se deja ya desde los máximos pues un 30%. Aunque todavía pues está bastante lejos de esos mínimos que había marcado. A ver si carga el gráfico semanal, de esos mínimos que había marcado a principios de 2023 en los $100. Bueno, vamos ya a Europa, donde tenemos al FTSE prácticamente plano, subiendo 0,09, el DAX subiendo 0,10 y el IBEX, que hoy se descuelga un poco y cae 0,60. Por último, el índice de Hong Kong, que después de la subida de estos dos últimos días, pues hoy está bastante tranquilo, sigue por encima de los 16.000 puntos, pero no rompe esa zona que tiene ahora mismo de resistencias ahí en los 16.000, 16.100. Los bonos, como decía, están subiendo. La rentabilidad cae en el bono americano del 4,20 al 4,14 y en el europeo cae del 2,37, que había subido bastante en estas jornadas, hasta el 2,28. En divisas, el dólar se fortalece por esa fortaleza que hay en la economía, 0,31, y el euro cae 0,45 contra el dólar, está ya en 1,0835. La libra también cae un poco, 0,20. El oro completamente plano, no está teniendo prácticamente movimientos, y las criptos que vuelven a caer hoy un poco. Bitcoin vuelve a caer 0,74, pero está ahí tocando esa media de 100, parece que de momento va a actuarle como un soporte bastante importante, y Ethereum, que cae un 2% y se acerca también mucho a esa zona de la media de 100, donde puede empezar a rebotar. Por último, el petróleo sube un 1,5, está ya en $76, ha roto esa zona de los 74, que quizá era la que le podía frenar un poco más, y ahora ya pues parece que no le queda nada para llegar a esta zona de los 77, 78 casi dólares, donde tiene la media de 200, ahí va a tener más complicado pasar, y hasta los 80, donde aparte de número psicológico pues tiene la media de 100 sesiones.
Y por último, en cuanto a resultados, que ya tenemos que empezar a comentar bastantes resultados, pues ayer teníamos datos de Tesla que ya advertíamos que había dado datos bastante malos, ASML que sí que ha dado datos un poco mejor de lo esperado, IBM también, AT&T un poco peor de lo esperado. Bueno, en general más o menos están dando resultados un poco mejor de lo esperado, pero por ahí andan. No hay demasiada diferencia. Eso fue ayer, hoy teníamos los de Visa, Intel, por ejemplo, así alguno más destacable que se darán al cierre de la jornada. También en Europa Louis Vuitton, que va a ser bastante importante. Y mañana hay bastantes pocos datos, tenemos solo Caterpillar y American Express, así como datos importantes. Y nada más por hoy, nos vemos ya en el vídeo de cierre de mañana. Un saludo.